Hola, ¿cómo están todos por ahí? Los que siguen la transmisión en donde quiera que se encuentren. Bueno, como podrán darse cuenta, hoy la cámara se tuvo que ampliar un poquito más porque estamos aquí con un grupo de hermanos que, bueno, somos los que estamos trabajando más de lleno ahí en Destino Seguro, al frente de algún grupo familiar. Y vamos a compartir o a seguir compartiendo la serie que iniciamos la semana pasada bajo el título Raíces, con la intención firme de que cada uno de nosotros pueda entender lo vital que es echar raíces. Entonces, bueno, sin más, para los que siguen la transmisión y que tal vez no podrían identificar de primera mano a cada uno de nosotros, pues de rapidísimo, aquí, bueno, yo soy el Efra, ya sabe, Efraín, aquí está Crescencio. Hola, buenos días. Mi nombre es Crescencio y les mando un saludo a todos mis hermanos allá en Loma Bonita, en Cosolapa y los que no sabemos dónde viven, pero que también ven este video. Saludos. Muy buenos días, muchísimas gracias por estar presente en la transmisión y gracias por todo lo que Dios va a hacer en esta hora. Mi nombre es Julio César y les enviamos un saludo. Gracias. Hola, buenos días para los que ya me conocen y los que no. Yo soy Miguel. Un saludo para los hermanos en Cosolapa y los que siguen la transmisión desde ahí en su casita. Un saludo. Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Julián Peña y reciban un saludo desde acá, desde Tuxtepec. Muy bien, gracias. Entonces, así como que ya entre varios nos agarramos más valor, creo. Entonces, bueno, para comenzar o para continuar más bien, pero comenzar la plática el día de hoy, el evangelio que escribe Marcos y el capítulo 4, vamos a leer del Marcos 4, si lo tiene ahí o si tiene en su teléfono, en su Biblia ahí. Marcos 4, voy a leer 20 versículos de Marcos 4. Un párrafo bíblico muy conocido, inicio de nuestro Señor Jesucristo en lo que corresponde a su ministerio en la tierra, a hablar con parábolas. Bueno, voy a leer y ya enseguida vamos a comentar un poquito más al respecto. Dice la escritura, Marcos 4, comienzo en el versículo 1 y termino en el 20, en la versión Palabra de Dios para Todos. De nuevo Jesús empezó a enseñar junto al lago. Allí se reunió tanta gente que Jesús se sentó en un bote y la gente se quedó en la orilla. Jesús les dio muchas enseñanzas por medio de historias. Al enseñarles les dijo: escuchen bien, un sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron en el camino. Vinieron los pájaros y se las comieron. Otras semillas cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra. Esas semillas brotaron rápido porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se quemaron y como no tenían raíces, se secaron. Otras cayeron entre espinos, crecieron con las plantas y las ahogaron, así que no dieron fruto. Otras semillas cayeron en tierra buena y empezaron a dar fruto. Allí pudieron brotar, crecer y dar fruto. Algunas plantas produjeron 30 granos por semilla, otras 60 y otras 100. Luego Jesús dijo: oigan bien lo que les digo. Después, a solas con Jesús, los 12 apóstoles y otros que estaban junto a él le preguntaron sobre las historias con las que enseñaba. Y Jesús les respondió: ustedes tienen el privilegio de entender la verdad sobre el reino de Dios que todavía no se ha dado a conocer. A los demás todo se les da en forma de historias, para que por más que miren no vean nada y por más que oigan no entiendan. Si ellos vieran y entendieran, podrían cambiar y ser perdonados. Jesús les dijo: si no entienden esta historia, ¿cómo van a entender las otras? El sembrador es como el que anuncia el mensaje de Dios. Algunos son como la semilla que cayó en el camino. Oyen el mensaje de Dios, pero no pueden aprender nada, porque Satanás llega y les quita todo lo que han oído. Otros son como la semilla que cayó en el terreno pedregoso. Oyen el mensaje de Dios y lo reciben con alegría, pero no permiten que el mensaje entre en su vida. Lo aceptan por poco tiempo, pero cuando vienen los problemas u otros los tratan mal por creer en el mensaje de Dios, inmediatamente se dan por vencidos.
Unos son como la semilla que cayó entre espinos, aceptan el mensaje, pero poco después dejan que las preocupaciones de esta vida, las ganas de tener dinero y el deseo de tener cosas los distraigan. Todo eso ahoga en ellos el mensaje y no dan fruto en su vida. Pero otros son como la semilla que cayó en buena tierra. Estos son los que oyen las enseñanzas, las aceptan y dan una gran cosecha. Darán mucho más de lo sembrado, algunos hasta 30, otros hasta 60 y otros hasta 100 veces más. Luego Jesús les dijo, ¿acaso si tienen, perdón, ya está ahí, ¿va? El 20 nada más, perdón, ya, bueno, está tan interesante que quería seguir. El último versículo, el versículo 20, pero otros son como la semilla que cayó en tierra buena. Estos son los que oyen las enseñanzas, las aceptan y dan una gran cosecha. Darán mucho más de lo sembrado, algunos hasta 30, otros hasta 60 y otros hasta 100 veces más. Bueno, bajo el título Raíces, entonces construimos esta plática, esta es la segunda entrega, y voy a dejar el micrófono para que César nos explique un poquito algo acerca de las raíces. Bueno, a ver, ponme por favor Cuando, bueno, de alguna manera mi formación tuvo que ver con lo forestal, y cuando Efra decía sobre raíces, luego vino a mi mente una imagen que fue muy clavada en ese tiempo y tenía que ver con la altura de los árboles. En el trabajo, pues bueno, tenía que hacer mediciones y demás, pero esta imagen prácticamente es la que representa un árbol. Si tú ves a un árbol frondoso, de la misma manera que están sus copas de sus árboles y sus ramas, de la misma manera va a estar sus raíces. Las raíces no se ven, pero en este caso, cada que veas un árbol, dice, ese árbol está bien alto. Bueno, imagina que tan alto es, tan profundas son sus raíces. Dice, ese árbol está tan frondoso. Bueno, tan profundo, tan frondoso es, que tan frondosas también son sus raíces. Y las raíces pues sirven de otras, o tienen otras unas funciones especiales. Pasa de Gadi. Bueno, las raíces tienen tres funciones principales. La primera, sirve como alimento. Sirve para poder llevar alimento, nutrientes y agua hacia la copa. La segunda, que es una de las que estamos mencionando, sirve para que el árbol no se derribe. Le da fortaleza y le da sustento. Lo mantiene anclado al suelo. Y la tercera, le da nutrientes en tiempo de sequía. Hagan cuenta que hay épocas en las que viene la sequía o demás, y tan gruesas sean sus raíces, es lo que va a soportar el árbol. Si ven ustedes, por ejemplo, las plantas de plátano, que en este tiempo que hubo sequía, bueno, sufrieron bastante por lo mismo, porque no tienen raíces profundas. Pero si ustedes se dan cuenta de un árbol, dice, oye, ese árbol, ¿por qué aún tan grande como el árbol de mango? Dice, y soportó la sequía. ¿Por qué? Bueno, porque tiene raíces profundas, amplias, y bueno, es lo que los sustenta en tiempos de dificultad. ¿Sale? Y ahí está, mira, absorción de agua y nutrientes, soporte y anclaje y almacenamiento. Gracias, Inge. ¿Te das cuenta? Bueno, y nos damos cuenta, ¿no? Cuántas veces aparece nuestro Señor Jesús hablando parábolas, hablando sobre, o con parábolas, las verdades bíblicas, los principios bíblicos con parábolas. ¿Pero qué significa esta palabra tan rara para nosotros, parábola? Juliancito, por favor. Así es, de hecho, lo que veíamos era que esta parábola, que se conoce comúnmente como la parábola del sembrador, fue la primera de todas las parábolas que aparecen en los distintos evangelios, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue buscar, pues, qué significa la palabra parábola, ¿no? El diccionario de la Real Academia Española define parábola como una narración de un suceso fingido, de que se deduce, por comparación o semejanza, una verdad importante o una enseñanza moral. Algunos sinónimos son fábula, alegoría, metáfora, ejemplo, moraleja o enseñanza. Y ya buscando la definición en un diccionario del griego del Nuevo Testamento, encontramos que la palabra parábola
prácticamente casi no cambió su pronunciación a lo largo del tiempo cuando pasó al español. Viene del griego parabolé, que significa similitud, es decir, una narración ficticia, simbólica, de la vida común, conllevando una moraleja. Se traduce algunas veces en la Biblia como sentido figurado, comparación, parábola, refrán o símbolo. A su vez, esta palabra parabolé deriva de otra palabra griega, que es parabalo, que se forma de dos partículas, que es para, que es una preposición, que significa a, para o junto a, y balo, que es un verbo que significa lanzar o echar o arrojar, ¿no? Entonces, dice que parabalo significa lanzar al lado, alcanzar un lugar o figurativamente asemejarse o comparar. Y algo que podía ver yo es la importancia de las parábolas como medio de predicación de nuestro Señor. Prácticamente a lo largo de todo su ministerio aquí en la tierra, predicaba a la gente por medio de parábolas. Y recordemos que en aquel entonces la mayor parte de la gente era analfabeta, ¿no? No sabían ni leer ni escribir. Entonces, la única forma que tenían de poder recibir el mensaje del Evangelio era por medio de oír. Aquí apunté yo un comentario que dice: el Señor sacaba sus ilustraciones de la vida cotidiana y su forma de hablar era tan sencilla que hasta un niño la podía entender. Hoy, después de 20 siglos, sus ilustraciones y las enseñanzas que se desprenden de ellas no han perdido su frescura y siguen siendo de aplicación universal y perpetua. Además, las parábolas involucraban al oyente, obligándole a pensar por sí mismo y a posicionarse frente a lo que está escuchando. Por ejemplo, la parábola del sembrador nos obliga a preguntarnos qué tipo de tierra soy yo. Acá apunté también, las parábolas son historias que relatan hechos de la vida cotidiana, como recién leí, ¿no? Y eran de fácil comprensión, tanto para el campesino, el carpintero, el pescador, como para las personas que en aquel entonces eran cultas y entendidas, ¿no? De tal manera que todas las personas se podían ver reflejados en ese relato y podían comprender la enseñanza, ¿no? Y aquí yo apunté una nota personal que dice: nadie tenía para dónde hacerse. Y también puse, para concluir, curiosamente los cultos y entendidos, quienes tenían acceso a las escrituras y la capacidad de interpretarlas, fueron los principales detractores de nuestro Señor Jesús. Entonces, aquí podemos ver la importancia de nosotros poder definir qué tipo de tierra somos, ¿no? ¿Alguien más? ¿Sí está bien? Ok, bueno, si no, ahí me hace una seña. Bien, gracias, Juliancito. Sí, efectivamente, la definición de la palabra parábola, poner algo al lado de tal forma que tú tengas una manera de compararte. Y como bien decía, y como no hay orilla, ¿no? ¿Para dónde me hago? Entonces, esta serie Raíces es para mí y es para usted también. Y es para todos los que siguen la transmisión, es para los que de inicio estamos en Cristo o ya tenemos años de estar en Cristo Jesús. Bueno, hablando sobre el tema de las parábolas, en estas semanas también vamos a estar viendo algo que tiene que ver con números en las parábolas, porque es un tema tan interesante que prácticamente se movió y se habló mucho en los evangelios. Y bueno, las parábolas. En esta sección, bueno, vamos a ver algunos números y resulta de que la parábola del sembrador comprende una serie de parábolas, pero en total hay 45 parábolas en el Nuevo Testamento abarcando los 3 evangelios. En el de Juan no hay parábolas. Y bueno, estas parábolas se dividen en tres grandes grupos. El primero, que dice que son las del reino de los cielos. Estas son 7. De la misericordia y de la vida y de la muerte. O sea, si quieres encasillar las 45 parábolas te hablan de esto. Dale, Gary. Bueno, para poder encasillar en alguna parte lo que es las parábolas del sembrador, lo colocamos en la parábola del reino de Dios, y estas para que podamos
tener una idea de cuáles son las otras, dice que está la parábola del sembrador, la parábola del trigo y de la cizaña, la parábola del tesoro escondido, la parábola de la perla de gran precio, la parábola de la red y la parábola del grano de mostaza. Estas comprenden las parábolas del reino, que es y que de la primera es la parábola del sembrador. Bien, entonces quiero hablar un poquito acerca de esta expresión, el sembrador. A ver, siempre que nos acercamos a la Biblia, nosotros deberíamos tener en mente que la Biblia en sí, la Biblia toda, el Antiguo y Nuevo Testamento, se escriben desde la cultura oriental. Y la cultura oriental es distinta a la cultura occidental, o sea, a nosotros. Para poner un ejemplo así muy básico y muy sencillo, en tiempo de la escritura que se escribe, pues, el Nuevo Testamento, Antiguo y Nuevo Testamento, el judío promedio come trigo, no come maíz. Entonces le quitas el trigo al judío promedio, es como si le quitaras al mexicano promedio la tortilla. Y puede estar la mesa servida y uno está esperando. Y ya quiere entrarle a la comida, pero uno no le entra. ¿Hasta qué? Hasta que llegan las tortillas. O sea, la reina de la mesa es la tortilla en México. Para los orientales no, es el trigo. Para nosotros maíz, para ellos trigo. Entonces cuando dice el sembrador salió a sembrar, lo primero que viene a nuestra mente como buenos mexicanos, ¿no? ¿Qué es? Es la persona que anda sembrando maíz. Y en lo más rústico, apenas estaba sembrando unas plantas de maíz y usé una, no sé, escarbador, coa, no sé cómo le llaman ustedes, ¿no? Un escarbador, un cabahoyos o medio cabahoyos. Hago el hoyito y entonces andaban algunos niños por ahí que me estaban ayudando y echaban 3 maíces a cada hoyito. Y así. Y se acercó un hermano y dice, nosotros no sembramos así. Así no se siembra el maíz. Y dije, no, ¿verdad? Y es de acá, pues, de aquí, de México, de aquí, de la cuenca. No se siembra así, ¿verdad? No, así no se siembra. Entonces, ¿cómo se siembra? Dice, uno va al monte y corta un palo y le saca uno punta. Y con el palo hace uno el hoyo y así siembra uno maíz. Dice, sí, ¿qué tiene que ver? Pues mucho. Mucho y si no le pones atención, casi nada. El hecho es que el agujero queda diferente. Y a la hora que sacas la madera pues de la tierra, pones las semillitas, casi las mismas semillas al caer en el agujerito que es cónico, ¿sí? Se echan solitas la tierra encima, la que necesitan para germinar. Y el hoyo con el escarbador es diferente. Pero pues estoy sembrando en el patio de la casa, hermano. Le voy al monte a cortar ya, y las milpas ya están por acá, sí, están bien bonitas, por cierto. Ahí les voy a invitar unos elotes ahora que haya. Bueno, uno para todos, porque son muy pocos. Entonces, creo que de los que estamos acá, soy la persona que conoce un poquito más de el asunto de la agricultura. Entonces, cuando vamos al relato bíblico, entendemos que el sembrador está sembrando trigo. Y nosotros ni idea, o tal vez alguna idea, pero ni idea casi de trigo, como en México se siembra trigo, pero acá, Cuenca del Papaloapan, por favor, trópico, no, olvídate. Pero hay otro cereal que nos da una idea y es el cultivo de arroz. Y el arroz usted no hace un hoyito y siembra 3 arrocitos. En surco, que a la postre usted tiene que venir a limpiar la maleza entre surco y surco, no. El arroz, generalmente aquí en la Cuenca del Papaloapan, en las tierras que se inundan, se siembra al voleo, se agarra el puño de arroz y se arroja sobre la tierra. Bueno, sobre el lodo en este caso. Sobre el lodo o sobre el agua. O está así de inundado, está así, ahí le tiran el arroz. La semilla germina. ¿Sabes cómo nace eso? Si ves los surcos derechitos, no, hombre, eso es un relajo, un desorden. Crece el arroz, pero el agricultor aquí en la Cuenca del Papaloapan, el agricultor no se vuelve a meter al arrozal. Ahí crece el arroz y ahí crece la maleza y todo crece ahí. Hasta que viene la cosecha, entra la máquina, cosecha el arroz.
Evidentemente se lo lleva con todo y la maleza. Pero pues ahí se selecciona ventiladores y eso, el arroz para un lado, la paja para otro lado. Todos felices y contentos. Más o menos nos da una idea, no estoy diciendo que es exactamente igual, pero más o menos nos da una idea del cultivo del trigo. Entonces, para efecto práctico, en esta que sería la segunda entrega, ¿no? Vamos a estar deteniéndonos un poquito más en la parábola, pero en lo que corresponde. Al esparcir las semillas, algunas cayeron en el camino. Hay 4 tipos de siembra de semilla. Una cae en el camino, como leímos en el relato bíblico. Y así otra cae entre espinos, otra en pedregales, otra en buena tierra. Pero hoy nos detendremos para hablar un poquito acerca de las semillas que caen junto al camino, o los de junto al camino. ¿Sí? Dice, vinieron los pájaros y se las comieron. Eso dice Marcos, pero Lucas, que también tiene el relato, Mateo, Marcos y Lucas tienen la misma parábolas del reino de los cielos o del reino de Dios, que así se llaman, esta sección de 7 parábolas. La primera es la del sembrador. Como de este grupo, la primera es la del sembrador, pero de todas las parábolas, el primer grupo de parábolas es las parábolas del reino de los cielos. De ahí la importancia que tiene hablar del reino de Dios. Bien, entonces Lucas lo narra de una manera un poquito distinta. Dice, un sembrador salió a sembrar, al esparcir las semillas, algunas cayeron en el camino. La gente las pisaba y vinieron los pájaros y se las comieron. ¿Qué le agrega a Lucas? Le agrega, la gente las pisaba. ¿Está bien? ¿Qué pisaba? La semilla. Ok, y vinieron los pájaros y se las comieron. Bien, no sé si alguien quiere abundarnos un poquito más acerca de la siembra propia del trigo. ¿Está bien? ¿Por qué cae junto al camino, pues? Sí, está bien. Fíjese que antes, acerca de esta que sería la primera parábola, como bien estamos diciendo, debemos de tener en cuenta que ya nuestro Señor Jesucristo ya viene durísimo en su ministerio. Ya había sanado, ya había echado fuera demonios, ya estaba enseñando, incluso decían, ¿quién es este que enseña como si tuviera autoridad? Por eso, en primera instancia, el hecho de que nuestro Señor Jesucristo se vaya hacia el agua en una barca, connota que Él necesita apartarse un poco de la gente para que el público pueda escucharlo y no se quede como por ahí en medio o en otra orilla. Entonces, esa es una. La segunda es, en la parábola del sembrador, nuestro Señor Jesucristo, desde luego, necesita o quiere que se evidencie, como decía Julián, que las personas, que nosotros, porque ahora es para nosotros, que las personas tomemos o adoptemos una posición. Sí o sí tú necesitas tomar una posición. ¿De qué lado vas a estar? Entonces nuestro Señor Jesucristo, al presentar esta parábola, nos obliga a ponernos en una posición. ¿Sí vamos a escucharla de entrada o no vamos a escucharla? Es decir, ¿sí la vamos a obedecer o no la vamos a obedecer? De entradita. Es como una criba, como un cernidor. A ver. Porque dice, ya había mucha gente. Por favor, necesitamos al leer las escrituras, primero usar la imaginación y segundo, desde luego, ahondar un poco más. Como bien decía ahorita Efra, cuando la parábola del sembrador, y uno dice, ¿a quién se le ocurre a sembrar así? No, espérate, es que no está hablando de nosotros, está hablando de allá, es específicamente de ese territorio, de ese tiempo. Ok, entonces, ya había muchísima gente que estaba siguiendo a nuestro Señor Jesucristo y ya nuestro Señor Jesucristo desde luego los estaba checando y ya les había dicho, ustedes me vienen a buscar no porque verdaderamente les está interesando lo que yo les voy a decir, ustedes vienen a buscar porque necesitan que les ayuden algo. O vienes enfermo o traes algún problema, pero no te interesa la salvación. Solamente quieres el milagro y pues ya te vas a ir para tu casa. Entonces, de entradita, nuestro Señor Jesucristo le dice, en esta posición se tienen que poner. Él no les dice en dónde.
ya nosotros, ya las personas adoptaron cuál era la posición que ellos iban a tomar. Yo de lejitos o yo definitivamente hasta adelante. Así que bueno, esa es la intención en esa parábola. Luego, acerca de por qué la parábola del sembrador, o ahora que vamos a ahondar en el versículo 15 de Marcos 4, ¿por qué los que cayeron en el camino? Otra vez necesitamos irnos a cómo era, cómo se manejaba la cultura, cómo se manejaba el trabajo que ellos hacían. Y dice la historia, porque ahora es historia, que los campos, las parcelas, como diríamos nosotros, no eran como las conocemos aquí. Que por ejemplo, ya ahorita en este tiempo, en nuestra zona, las parcelas están delimitadas ¿por qué? Por cercas, alambrados, o por lo menos siembran una fila de algún tipo de arbusto o árboles que delimitan dónde está una parcela y hasta dónde está la otra y así, ¿no? Pero dice que en ese tiempo los terrenos eran franjas muy largas y no había límites como tales marcados, como linderos, sino que, por ejemplo, yo tenía mi terreno y de ahí empezaba el de Julio, y ahí donde terminaba mi terreno y colindaba con el de Julio, ahí había un camino. Entonces él por ahí se podía mover para no andar en medio de la parcela pisando los cultivos, y yo ahí me podía mover para no andar en mi parcela pisando los cultivos. Entonces cuando el terreno estaba preparado para hacer la siembra, tomaba su, ¿qué diríamos? Su tenate, su morral, se lo colgaba con semillas y las empezaba a regar. Otra vez, principalmente cultivos de trigo, como decíamos. Era normal, lógico, que cuando llegaba a la orilla de las parcelas colindantes, de la derecha o la de la izquierda o la de arriba o la de abajo, como la querramos ver, pues algunas semillas inevitablemente caían en el camino. Inevitablemente. A lo mejor trataba de tener cuidado, pero aún así las semillas se iban en el camino. En la definición que daba Julián acerca de la raíz propia de parábola, dice que es lanzar con violencia. Las tomaba y no iba así como con cuidadito, como decía Efra acerca de los maíces, no era con violencia. Así iba, él iba recio. Así que bueno, esa es el por qué unas caían en el camino. Muy bien, gracias. Sí, entonces decía, para detenerlos en esta primera parte que tiene que ver con la semilla que cayó en el camino, ya nos decía Miki, ¿por qué caí en el camino? Uno dice, pues el sembrador está loco o qué, ¿cómo se le ocurre andar tirando la semilla así? No, el que está loco soy yo. ¿Por qué? Porque ¿qué semilla está tirando o está sembrando? Y en este caso, para la definición de la palabra, es lanzar con violencia. Fuerte, para que llegue. ¿Y crees que eso es lo que conocemos como un semillero, un almárcigo, no? Y entonces ahí se va. Bien, entonces nuestro Señor Jesucristo avanza un poquito más con sus oyentes y con nosotros también, y trae la explicación, pero hay algo que me llama mucho la atención, que nuestro Señor Jesús les dice, si ustedes no entienden esta parábola, el versículo 13 de Marcos, si ustedes no entienden esta parábola, ¿cómo van a entender las otras? O sea, como decir, estoy empezando. Les voy a hablar 7 parábolas relacionadas con el reino de los cielos. Pero si ustedes no entienden esta, no van a entender ni las 6 siguientes, ni el conjunto de las 45 parábolas a lo largo de su prédica sobre la tierra. ¿Cómo van a entender las otras 39 serían? No, si son 45, las 44. ¿Cómo van a entender las otras 6 que corresponden a las parábolas del reino de Dios? ¿Y cómo van a entender de manera general las otras 44 que yo les voy a hablar en mi ministerio en la tierra? 3 años y medio aprox, que anduvo nuestro Señor Jesús predicando, enseñando, sanando enfermos, echando fuera demonios. Usó 45 parábolas. Entonces de ahí la importancia que cobraba, ya se dijo, mayormente era como oír, ¿no? Oír. Fíjese que también ahí tenemos un dato interesante, porque cuando, bueno, decía, alguien dijo, hay que imaginarnos algo
Hay que usar un poquito la creatividad, la imaginación. A ver, Jesús está exponiendo su doctrina o está enseñando, dando su enseñanza con parábolas. Hay un grupo de gente que sabe leer y escribir muy selecto, un grupo muy selecto, y que conocen bien los principios de la Biblia, el Antiguo Testamento en ese caso. Y hay otro grupo que es el más abundante, o sea, mayor número, que no saben leer ni escribir. Entonces yo pregunto, ¿cómo te figuras en tu mente al grupo que sabe leer y escribir cuando Jesús está hablando? ¿Qué pose física tendrían? Pues ya sé lo que va a decir. Ya, entonces no me sorprende. ¿Ya? Pero el que no sabe leer ni escribir, todo lo que va a recibir es a fuerza de... Por eso dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y yo pienso que si no saben leer ni escribir y están escuchando un mensaje de un maestro judío o rabino, como les conocían ellos, que trae discípulos consigo, que eso quiere decir ya que es un personaje importante, entonces es así como, ¿qué va a decir este loco? ¿Qué está diciendo? Y todo lo que está explicando el maestro, ¿no te habría gustado estar ahí? Todo, ¿y cuál grupo ibas a estar? ¿De este lado o del otro lado? Y todo lo que el maestro va a decir, quieren beberlo. Pero todo lo van a poder recibir únicamente a causa del oído. Por eso el que tiene oídos para oír, oiga, oye, yo tengo oídos, forzosamente escucho. No, Señor, falta que quiera. Entonces, un grupo, como es letrado, no tienen capacidad de sorpresa. El otro grupo, como es iletrado, tienen que poner mayor atención. Los ganones, al final del día, son los que no podían leer ni escribir y que tenía que ser a fuerza de oír. Bien, entonces, me llama profundamente la atención que dice, si no entienden esta historia, ¿cómo van a entender las otras? Entonces, enseguida vino a mi mente algo. A ver, hay que ponerle mucha atención a la parábola del sembrador. ¿Por qué? Porque es la mera madre de todas las parábolas. Entonces, por su importancia, no tiene que ver tanto con que sea más importante que las demás, aunque tiene preponderancia porque es la primera de las 7 parábolas del reino de Dios. Es como algo tan gloriosamente importante se puede reducir o resumir en la parábola del sembrador, y nosotros juzgamos prudente que hay que ponerle atención. ¿Por qué? Porque en palabras de nuestro Señor Jesús, si no entendemos esa parábola, ¿cómo vamos a entender las demás? Muy sencillo, no se la complica. No, pues eso está súper complejo. No, solamente si tenemos oídos para oír, tenemos que escuchar. ¿Alguien más? Sí, ahora sí que en esta parábola hay 3 partes importantes. Hay 3 piezas importantes, que es el sembrador, la semilla y el terreno, ¿no? Y bueno, primeramente el sembrador dice que es todo aquel que anuncia el mensaje de Dios. Ese es el sembrador. La semilla como tal es la palabra de Dios. Y entonces el terreno pues son todo aquel que en algún momento recibe ese mensaje. Usando la lógica, uno diría, ¿quién siembra un terreno árido? ¿O qué agricultor siempre se le ocurre sembrar en una tierra que no es fértil? Por eso es una parábola, ¿no? Sin embargo, trasladándolo a la vida humana, a las personas, yo como primer lugar fui una persona, antes de conocer la palabra de Dios, fui una persona como ese tipo de terreno, como ese camino, una persona árida, una persona que repelaba esa semilla, ¿no? Que no podía ni siquiera retenerla, porque en cuanto llegaba a mí, a mis oídos, yo la rechazaba totalmente. Entonces, ese tipo de terreno es semejante a
a toda aquella persona que se muestra cerrada, que se muestra terca a no recibir la palabra de Dios. Esa persona que no es quebrantada por nada, que niega totalmente a nuestro Salvador. Entonces, ese pecador como tal queda tocado e inmovido por el mensaje que se les ha dado. Le es indiferente y también es insensible a todo lo que se le diga. Entonces, creo que ese terreno lo conozco muy bien, porque yo un día estuve ahí y fue todo ese tiempo en el cual vivía apartado de Dios, en el cual siempre pensé que no lo necesitaba, que no necesitaba pertenecer a una religión, ¿no? Como en ese momento yo pensaba, o pertenecer a un grupo para reuniones. Yo decía, no, si yo con que me porte bien, con que haga el bien a los demás, yo creo que soy mucho mejor, ¿no? Persona. Sin embargo, ese mismo pensamiento era algo que me cerraba tanto la vista como los oídos, ¿no? Y entonces, con ese mismo pensamiento, yo negaba totalmente que necesitaba hacer un cambio profundo en mi vida. Y solo fue a través de Dios. Fíjense que ahora que estamos analizando esto de cómo desde ese tiempo y prevalece hasta el día de hoy, cómo las personas más ilustradas, las personas diríamos, de una mayor preparación, tienen más tendencia a cerrar sus oídos acerca de las verdades del Evangelio. Es histórico desde ese tiempo y hasta este tiempo. Pero no quiere decir, y desde luego nuestro Señor Jesucristo, como lo dije hace rato, no es que nuestro propio Señor Jesucristo estuviera diciendo que tú vas a estar de este lado y tú vas a estar del otro lado. No, 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 no. Cada uno de nosotros adopta la posición donde ahora nos están diciendo, solamente hay dos lados. ¿De cuál lado vas a estar tú? Y bueno, lo digo porque, por ejemplo, me llama mucho la atención que ahora en la mesa no solamente está, voy a decirlo así, no solamente está Efra en este caso, que sería el menos ilustrado académicamente en relación a la cultura que nosotros conocemos. Aquí está el ingeniero César, ahí está el licenciado Said. Perdón, Chencho. Y su servidor, que también soy licenciado. Me viene a la mente porque justo lo que decía Crescencio, en mi pensar, y lo he dicho en otras ocasiones, yo decía, a mí no me van a lavar el coco con ese libro, porque yo por eso estudié. Lo mismo que ahora dice Crescencio, lo que experimentaban en ese tiempo, era lo que lo que yo experimentaba también en este tiempo. Por eso las parábolas son permanentes. Las enseñanzas de Cristo y la Biblia total es permanente. Es de aquel tiempo y 2000 años después, aprox, sigue siendo vigente. Por eso, ¿qué pasa? Cuando las personas, bueno, como ahora Cres decía y en ese mismo tiempo, yo decía, no, yo sí necesito hacer un cambio profundo en mi vida. Yo le decía a mi esposa, no podemos quedarnos así, ¿qué vamos a hacer? Y los dos tristemente nos decimos, no sabemos qué vamos a hacer. Ella también es licenciada. ¿Qué vamos a hacer? No sé qué vamos a hacer, pero me niego a que mi vida sea como lo hemos visto. Y no estoy hablando afuera, estoy hablando de adentro, de mi familia y de la familia de ella. Cuando nosotros cambiamos de posición y abrimos nuestro entendimiento, nuestros oídos, y verdaderamente razonamos en lo que Cristo está presentando, en lo que Cristo está diciendo. Así que en otras palabras, a lo mejor digan, no se hagan patos que bien que entienden.
Pero dicen que no entienden porque en una de esas se andan convirtiendo. ¿Y quién te va a parar que andes aplaudiendo y brincando ahí en la congregación? ¿Quién te va a parar que ahora a todo mundo le quieres decir que ya eres cristiano, que Cristo te cambió? Bueno, es lo que decía, no es que Él no quisiera que se convirtieran, no es que Él no quisiera que yo me convirtiera, sino hasta que yo dije, sí, estoy perdido, estoy mal, ¿qué vamos a hacer? No sé qué hacer. Bueno, lo demás es historia. Cuando nos presentaron el Evangelio, nosotros dijimos, sí, eso vamos a hacer. Lo demás es historia. Así que bueno, no se trataba meramente del entendimiento, o de lo letrado o no letrado. Se trataba de abrir nuestro entendimiento, pero no el intelecto, no el visible, sino porque esa es la otra razón. Las parábolas eran hechos de la vida cotidiana, pero que revelaban verdades espirituales. No es que Cristo les quisiera dar una enseñanza, o no es que nosotros querramos dar una clase de agricultura, de ninguna forma. Son hechos de la vida cotidiana que tenían un trasfondo espiritual. Así que, como bien lo hemos entendido y ahora el misterio se nos ha revelado, todo es espiritual. Ahora yo sé que todo es espiritual. Desde antes y hasta hoy es espiritual. Gracias. Creo que cuando dices el misterio, como si lo estuvieses escribiendo, lo pondrías entre comillas, ¿no? Es el misterio, ¿por qué? Porque es que ni había tanto misterio. El asunto es que yo no quería entender. Yo no entendía porque no quería ponerlo en práctica. Entonces, voy a agregar un poquito lo que decía Miki. A ver, con todo lo que estamos leyendo, ahora estamos deteniendo. Vamos a regresarnos otra vez porque estamos detenidos aquí para hablar hoy acerca de la semilla que cayó junto al camino. Entonces, escucho el mensaje de la palabra de Dios. Lo que tengo que hacer de inmediato, yo lo que tengo que hacer es bajarlo a mi corazón. Que no se me quede en la mente. Porque si se me queda en la mente, ¿qué? Viene. Aquí dice que viene el maligno y se lleva la semilla. También dice que los pájaros que se comen la semilla representan al maligno. ¿Está bien? Voy a leerlo otra vez. Dice, pero voy a leerlo en Lucas. Dice, un sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron en el camino. Escuche lo que dice. La gente las pisaba y vinieron los pájaros y se las comieron. ¿Está bien? Entonces la explicación que Cristo da de esta parte de la parábola, los pájaros son el maligno, la semilla es la palabra de Dios, el sembrador son todos los que llevan en el mensaje, que llevamos el mensaje del Evangelio. ¿Está bien? Pero curiosamente, más adelante no encontramos la explicación. Encontramos la explicación de quién representa a los pájaros. Los pájaros representan al maligno, pero no encontramos a quién representan las gentes que pisan la semilla. Las gentes que pisan la semilla es la gente que está cerca de mí. Por eso cuando el mensaje de la palabra de Dios llega a la mente, enseguida hay que bajarlo al corazón, porque si no van a venir, ¿quién? No, bueno, acá dice que los pájaros. Y los pájaros representan al maligno. Pero también dice que vienen las gentes y pisan la semilla. ¿Quiénes son las gentes? Pues la gente que nos rodea. Y pasan a formar equipo junto con ¿quién? Con los pájaros. Ay, con los pájaros. Es lo que dice con los pájaros, que representan al maligno. Entonces llega la palabra, la empieza a cuestionar. Sí, pero no, pero creo que así no. Porque no. Es entonces la semilla que cayó junto al camino. Allí estaba, ¿no? Bueno, Crescencio nos decía, y gracias a Dios, porque desde que empezamos a hablar de esto, Crescencio no sale de lo mismo. Si es que yo me identifico con esa tierra, di otra cosa, no dice otra cosa, yo pensé que decía otra cosa, volvió a decir lo mismo, es que yo represento, bendito sea Dios, qué bueno, ojalá y todos tuviésemos esta parábola vívida acá adentro y bien definida. No es que así yo era así, pero no me quedé así junto al camino.
Y él quiere ya hablar de la última tierra, que es la tierra buena. Pero hoy estamos hablando de la tierra de junto al camino. Pero cómo se abre siempre la ventana a la posibilidad de que esa tierra junto al camino cambie, se convierta en una tierra fértil. Después de algunas circunstancias adversas, la tierra dura se pone blandita. Así que si usted y yo hasta hoy no hemos abierto nuestro corazón, nada más la palabra está acá en la mente y no abrimos el corazón, dos riesgos. Uno, vienen los pájaros. Vienen los pájaros y se comen la semilla. O viene el maligno y se roba la semilla. Bueno, las gentes las pisan. ¿Cuáles gentes? Pues algunas gentes que andan por ahí, ¿no? Como espíritus chocarreros, buscando la semilla para quitarla. Por eso nosotros no debemos mantenerla acá. Tenemos que bajarla a nuestro corazón. Sí, fíjese que en eso que dice, no nada más era pisar. En su traducción hablaba de hollar. O sea, no nada más era que, ¡ay, la pisé! No, era aplastarla y destruirla. No nada más era de decir que se lo comían. Ah, se lo comió ya. No, era de destruirla dentro de sus vísceras. Era de despedazarlo, o sea, de que no quedara nada de esa semilla. Porque una vez una semilla pasa por el intestino del pájaro, no más vuelve a germinar. Ya se destruyó con los ácidos del estómago. Entonces, no nada más era tan simple como que dice, ¿sabes qué? La palabra. Y la palabra, como bien lo dice, está representada por la semilla. Entonces, esa palabra que se nos es dada a todos en algún momento, no nada más es, no la tomo en cuenta. No, al no tomarla en cuenta la estás pisando. Y no tomarla en cuenta no nada más la estás pisando, sino la estás destruyendo, la estás hollando, la estás haciendo nada. Y eso es la palabra. Y como vimos en un principio desde Génesis, dice, y la palabra. ¿Y quién representa la palabra? Cristo mismo. Entonces no nada más es de que dicen, ¿sabes qué? Mira, Julio César, te doy una indicación, una instrucción o algo. No, es destruir eso, es que nada quede de eso. Y bueno, también como veíamos, ¿no? Pisotear, no nada más era simplemente por error. No, dice pisar, o sea, es decir, destrucción total, hollar, ya destruirlo. Y bueno, y se hablaba mucho de lo que tiene que ver con el corazón. Y bueno, la Biblia habla sobre el corazón y habla mucho sobre el corazón. 45 versículos hablan de eso. Pero bueno, es algo que tiene que ver con los pensamientos, con los sentimientos y que tiene que ver con todo lo que es interno. No es corazón el que late, no. Tiene que ver con todo lo que es el centro de la vida, el corazón. ¿Vale? Ok, bueno, pues nos vamos acercando a la parte final de la plática el día de hoy. ¿Qué les parece si cerramos la transmisión y nos seguimos aquí otras 3 horas, no? Y mientras los hermanos se van. No, bueno, nada más decirles que recuerda que al inicio de la plática estaba leyendo Marcos 4 y dije voy a leer 20 versículos. Y luego me pasé al 21. Bueno, es que en realidad yo estaba, porque voy a leer otros 2 versículos que están más adelante. Entonces como que por ahí estaba queriendo ya leerlos desde el inicio, pero eran para leerlos ahorita. Marcos 4, 33 y 34. Ponga atención, esto es para usted y es para mí. O es para mí primero y después para ustedes, ¿no? Dice, Marcos 4, 33 y 34, dice, con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. ¡Qué preciosidad! Es una joya este párrafo bíblico. Dice, con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. ¿Sabes que nunca fue arbitrario nuestro Señor Jesús? Siempre se ocupó de que sus palabras fueran acordes al intelecto de las personas. De tal forma, tan sencillo, de tal forma que nadie podía decir, no entendí. Otra vez, Marcos 4:33. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. 34. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Dices, no puede ser. Allí hay un cierto racismo. No, fíjate que no hay racismo.
Los discípulos eran discípulos porque un día decidieron en su interior ser discípulos. Y a sus discípulos el maestro está ¿qué? Comprometido a declararles todo. Podemos hacernos discípulos de Jesús. Y podemos, como bien decía Crescencio, gracias Crescencio, porque creo que fuiste la parte de ¿cómo diríamos? La parte que hace la transición de esta plática a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente. Todos tenemos oportunidad. Todos tenemos oportunidad, pero aquí está clarísimo lo que acabo de leer y lo que acabamos de decir. Sin parábolas no les hablaba. De tal forma que no dijeran, es que no entendí, quién sé qué dijo. No, sencillito, sencillito. ¿Está bien? Ahora, en lo que a mí corresponde, como comentario final yo le diría, no es una exageración decir que la parábola del sembrador es la mera de las parábolas y compone o encabeza el grupo de parábolas, de 7 parábolas tituladas las parábolas del reino de Dios, que es a lo que Cristo Jesús vino a la tierra. Así que aquí está la exposición de la palabra del Señor, la semilla que cae junto al camino, el por qué cae junto al camino. ¿Es arbitrario el sembrador? No es arbitrario, tiene que caer ahí, alguna parte cae ahí. ¿Está bien? La semilla que cae junto al camino, después vienen las aves o los pájaros y se la comen. Pasa la gente y la pisotea, ¿no? Y en la explicación es, los pájaros es el maligno que quita la semilla. ¿Por qué quitó la semilla? Ya trayéndolo en el aquí ahora, porque se quedó en nuestra mente. ¿Cuándo se quedó en nuestra mente? Cuando nosotros le empezamos a dar vueltas y vueltas y vueltas. 1, 2, 3, 5 mil años dándole vuelta en la cabeza. Y la respuesta, pues es que yo así soy. Así soy, ya no tengo remedio. No sé si lo he contado acá, pero usted, para los que siguen la transmisión y para los que están aquí presentes físicamente, si ya lo conté, usted haga como que no lo he contado y diga, ay, de veras que eso no lo sabía. No, es que pasa que de la zona de donde nosotros somos nativos, Sara y yo somos nativos de un lugar precioso, hermoso, incomparable. Bueno, se llama El Paraíso y es zona montañosa. Entonces uno va a cultivar ahí mayormente café, plátano, maíz. Y entonces, frijol, ¿no? Y entonces los surcos no nos pueden quedar derechitos porque hay muchas rocas. Entonces si tocaba la siguiente, aquí una mata de maíz, ejemplo. Aquí tocaba una mata de maíz, ahí tocaba la otra, hay una roca, pues uno le hace a un ladito buscando tierra y ahí la siembra. Pero ese surco quedó como cigüeñal de carro. Chuequísimo, ¿no? Lo bueno que las milpas crecen derechas, aunque los surcos vayan chuecos. Eso decimos en el rancho para defenderlos. Pero hay un señor allá que alabo su sabiduría, siendo una persona iletrada, total y absolutamente iletrada. Y admiro su sabiduría. Y en su vocabulario, él, así de rancho, él dice, las piedras no mandan. Lo dice con otra expresión, pero bueno, por causa de la transmisión, lo diré así. Las piedras no mandan, dice él. ¿Y eso qué quiere decir? Que aquí pone una mata de maíz, ahí va a poner la otra. Y si está una piedra, él hace un rodete de piedras, lo llena de tierra y ahí siembra la mata de maíz. Pero le va a crecer una mazorca rascuache, nada importa, pero no la pierdes, porque la piedra no manda. Entonces este hombre sabio de la sabiduría natural que Dios le dio, hizo que ese lugar que era una roca se volviera un lugar fértil y productivo, lo que decía Crescencio. No está sentenciado a ser roca, no está sentenciado a ser el camino. Si hoy, disculpe, solo me sé la Reina Valera, si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestro corazón, para no seguir siendo ¿qué? Del camino y convertirse en otro tipo de tierra. Cuando uno se convierte en otro tipo de tierra, y me gusta, fíjate lo que decía este amigo, porque aquí encontró tierra fértil. ¿Cómo va a salir la mazorca? De aquí, ¿cómo va a salir? Frondosa. ¿Cómo va a salir la mazorca? Porque también agarra, si no, una cubeta y la pone ahí, la llena de tierra y ahí le siembra el maíz para que el surco quede derecho. ¿Cómo va a salir esa mazorca? ¿Igual que la de aquí? No, pero mazorca al fin.
¿Ves la sabiduría divina? Uno al 100, otro al 30, otro al 60, pero todos produciendo. Muchas gracias para los que siguen la transmisión. Lo que a mí corresponde es todo. Y bueno, voy a dejar el micrófono para que acá la colegancia, perdón, mis hermanos, puedan ir despidiendo también la transmisión. Y amenazamos con estar otros 2 o 3 domingos por acá. Bueno, pues, como último comentario, ese tipo de... La característica de ese terreno en las personas es que muestran falta de interés. Son indiferentes a la palabra de Dios. Entonces, esa es una característica principal de una persona que representa el camino, que no le interesa, que no es porque dice aquí, no es porque sea hostil, sino porque para él es indiferente. O sea, ni siquiera quiere pelear en debatir de que no, que yo tengo la razón, y es simplemente dice, gracias. Y bueno, pues de mi parte sería todo. Les agradezco por habernos escuchado y esperamos que sea de edificación para ustedes también. Sí, pues bueno, también uno de los comentarios que revisaba decía que era insensible. Nosotros en la piel, pues bueno, tenemos mucha sensibilidad, pero en donde tenemos en los pies a veces tenemos callos y esa parte ya no siente. Ya siente calor, no, ya no, es insensible. Quiere decir que ha perdido su condición de ser apto para defenderse, para sentir. Cuando se habla del camino, yo creo que todos conocemos los caminos y el camino tiene que ser duro, insensible. Pero de alguna manera profundicemos, echemos raíces en esto. Sé que viene una semana con muchos atareos, cada quien en su actividad, desde escuela hasta trabajo, pero no seamos insensibles a esta palabra. Tomémosla en cuenta. Gracias. Bueno, igual animarles a, como en otras ocasiones se nos ha ya animado, pues no podemos obligarle tampoco, pero sí a tomar un tiempo para leer su Biblia, sacar alguna nota. Bueno, en otras ocasiones igual hemos dicho, usted anote, aunque no vuelva a revisar su nota, pero usted anótelo. Lea y anote algo que le llame más la atención, palabras que no entiende, búsquelas en el diccionario que usan los niños que van a la escuela. Entonces, eso nos va a ayudar a poder entender lo que dicen las Escrituras. Si bien el Espíritu Santo hace una tarea increíble, pero también, porque ahora lo que estamos diciendo es, corresponde una parte a mí, a cada uno de nosotros nos corresponde una parte. Y lo menos que podríamos hacer es tomar un tiempo para en este caso, para leer las Escrituras. No hay otra fuente de saber cómo es Dios o el Dios en el que creemos, en el que creí, cómo es, pues leer la Biblia. Así que no se pierda las siguientes, por favor, tómele el sabor, tómele el sentido. Y la única forma de tomarle el sentido es abriendo su corazón. Gracias. Pues bueno, hermanos, muchas gracias. En esta primera ocasión veíamos lo que es este tipo de tierra que es la tierra que está junto al camino, ¿no? Recordemos que en esta serie que recién comienza, el propósito es que cada uno de nosotros puede identificar qué tipo de tierra es, ¿no? Si bien uno también, cuando comparte la palabra a alguien más, se pone del lado del sembrador, ahora lo importante o lo que nos apremia es poder nosotros definirnos qué tipo de tierra somos cada uno, ¿no? Y pues nada, seguir prestando esa atención. Muchas gracias. Bien, ¿está bien? Bueno, entonces, de manera, como comentario final, quiero pedirle a los que siguen esta transmisión, ya saben que les apreciamos mucho, les amamos en el amor de Cristo Jesús, y a todos los que están aquí presentes, comienza, como dijo Juliancito, con nosotros, porque nosotros podríamos ser o vernos como sembradores, pero somos tierra al fin. Somos tierra y también somos sembradores a la vez. Decirle para nosotros y para ustedes que están aquí presentes físicamente, para los que siguen la transmisión, hoy ha sido sembrada una semilla o ha sido esparcida una semilla.
Hoy hay muchos pájaros alrededor de usted. Y hay mucha gente dispuesta a pisotear lo que usted hoy recibe. No se deje. Ahuyente los pájaros. ¿Sabe? No se deje, ahuyente los pájaros. No permita que la semilla que hoy recibió, no debemos permitir que la semilla que hoy recibimos se quede en nuestra mente. Necesitamos bajarla a nuestro corazón para que ni las gentes dispuestas a pisotear la semilla, ni los pájaros dispuestos a comérsela, que la definición ya vimos, ya Cristo Jesús dijo a quién representa a los pájaros y la gente que quiere pisotear la semilla. Que no nos limite y que podamos tener ese cuidado para que no se quede expuesta la semilla, sino que aterrice en nuestro corazón. Muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente de la serie. Un abrazo, un saludo para todos los que siguen la transmisión, como siempre decimos, desde Tuxtepec ahora, para toda la cuenca del Papaloapan, nuestro México lindo y querido, más allá de nuestras fronteras. Un abrazote fuerte en Cristo Jesús. Gracias, nos vemos en la próxima.